Pues como siempre, cuando se comete un crimen o cuando queremos analizar las cosas como se debe en su momento, hay que ir poco a poco, pista por pista, paso a paso, para llegar al momento clave, para llegar al momento culmen y sobre todo cuando el momento culmen de esta batalla interna y sorprendente en Ferrari fue las últimas vueltas de la carrera. Pero antes vamos a hablar un poco de cómo se fraguó todo esto y es que no solo fue una carrera brillante de Carlos Sainz, sino que fue un fin de semana brillante de Carlos Sainz liderando los libres, liderando la clasificación, cosa que generalmente no suele ser el punto fuerte del piloto madrileño, y luego liderando la carrera hasta que ocurrió X punto, que es que llegó el de siempre, pero como digo, vamos subiendo escalones. ¿Qué te ha parecido este fin de semana brillante y de 10 de 10 creo que en todos los apartados de Carlos Sainz, demostrando que sí, quizá no tiene esa brillantez, quizá no es el predestinado, como se decía de Charles Leclerc, pero sí que es uno de los pilotos más consistentes de la parrilla y que cuando está enfocado es muy complicado sacarle o rascarle milésimas? Efectivamente, es que llevábamos semanas, llevábamos tiempo hablando sobre esto, de que quizá Carlos tenía que dar ese golpe encima de la mesa, imponerse a Charles Leclerc, tener un fin de semana sin ningún problema, sin pechofriar, ni Ferrari, ni Carlos, ni nadie del equipo Ferrari. Y creo realmente que este fin de semana ha sido eso, empezando desde el viernes con los entrenamientos libres, con una solidez que no se había mostrado en el equipo Ferrari hasta ahora, con una gestión de la clasificación bastante buena, con una pole estratosférica, que había 3 pilotos en menos de una décima, que eso es un pestañeo, no es que uno sea mejor que otro, sino que por una mínima diferencia se han marcado esas milésimas de distancia. Así que yo diría que una gestión que empezó muy buena de Ferrari y de Carlos Sainz en este caso, que creo que es el que se lleva la matrícula de honor del fin de semana, y que todo terminó en la culminación con la mejor posición que se puede conseguir hoy en día en una carrera, salvo aquellas en las que Checo Pérez está un poco desdibujado y sale más atrás. Pero es que ahora mismo el tercer puesto, como pasó al principio de la temporada, es el primero al que pueden optar el resto de pilotos que no lleven un coche Red Bull. Pero me repito una vez más que creo que este fin de semana para Carlos ha sido un antes y un después en su carrera deportiva, incluso porque lo decía su padre después en una entrevista que le hicieron desde DAZN, que un fin de semana como este en Monza, en la casa de Ferrari, pilotando un Ferrari, pues es todo un poco más místico, y además imponiéndote de la forma que se impuso durante muchas vueltas a Verstappen, aguantando durante otras tantas a Checo Pérez y hasta el final a su compañero de equipo. Pues creo que le van a venir muy bien, y en la segunda mitad de la temporada quizá veamos un Carlos más dominador, por lo menos dentro del box de Ferrari. Así que yo por lo menos cierro con un balance bastante positivo para Carlos este fin de semana, este Gran Premio. Es que, como estamos viendo sesión a sesión y analizando sesión a punto, y como hemos dicho ya, sintiéndose muy, muy cómodos libres, generalmente los pilotos cuando van cuajando buenas actuaciones, pues al final van ganando y van ganando confianza, y seguramente el verse bien en libres le ha hecho verse bien en clasificación. Pero no sé si crees que, aparte de que quizás sea un antes y un después o un punto de inflexión para el estatus y este golpe sobre la mesa que ha puesto Sainz, no sé si también crees que puede ser un golpe sobre la mesa para sí mismo en el ámbito de las clasificaciones, porque llegó Verstappen, marcó el tiempo, llegó Sainz en el sector, batió el tiempo, llegó Leclerc, marcó el tiempo, y cuando después del primer y segundo sector, ese segundo sector que hizo espectacular, llegó a la línea de meta, que es donde todo lo decide, y Verstappen marcó el tiempo, Leclerc superó el tiempo de Verstappen y Sainz superó el tiempo de Leclerc. Es decir, batió a 2 de los mejores clasificadores con coche, por así decirlo, porque de aquí tendríamos que meter en la ecuación a quizá Alonso, quizá Hamilton si tuviesen coche, pero a los mejores clasificadores a día de hoy los batió en el fin de semana superando su tiempo. Efectivamente, porque Verstappen sabemos que es un fuera de serie siempre, que da igual el ámbito que estemos hablando de la Fórmula 1, ritmo de carrera, clasificación, lo que sea. Verstappen es un fuera de serie de principio a fin. Pero es que Leclerc es más centelleante, te hace una vuelta increíble en una clasificación, pero luego se desinfla. Te hace un adelantamiento brutal en una carrera, pero luego termina cometiendo un error y tal.
Y es que podemos decir que Leclerc y Verstappen a día de hoy son, en el conjunto coche-piloto, los mejores clasificadores de toda la parrilla. Aquí tendríamos que meter, como bien dices, a Fernando, a Luis, tendríamos que meter a varios pilotos más, pero es que a nivel de prestaciones del coche, los circuitos que benefician a Aston Martin, Fernando ha estado arriba. Pero en Monza, exclusivamente en Monza, el único coche que le podía hacer frente al todopoderoso Red Bull era Ferrari, y todos pensábamos incluso que iba a ser Leclerc el que se postulaba como favorito a conseguir la pole, pero es que Carlos se sacó un vueltón increíble que dentro de ese cómputo de coche piloto, aquí la diferencia tan pequeña que hubo sí que la marca 100% el piloto, porque el rendimiento del coche es el mismo. Así que no sé si en Singapur las cosas irán igual o si darán un pasito hacia atrás y cogerá el relevo otro equipo, pero la realidad es que, como estamos hablando, esto no tiene que servir simplemente para que Ferrari dé un paso como equipo para poder luchar por el subcampeonato, lo que sea. No, tiene que ser un punto de inflexión para Carlos el autoconvencerse y el saber decir, oye, que yo puedo batir a Charles Leclerc, que yo puedo batir a Max Verstappen, que yo puedo combatir con los mejores de la parrilla del momento, que no soy ni mucho menos inferior a ellos y mi nivel de pilotaje está a la altura de los mejores. Y sobre todo también para callar algunas bocas dentro del equipo Ferrari que son quizá los que peor han puesto la situación para Carlos, y los que carrera tras carrera y gran premio tras gran premio nos van sorprendiendo, y no precisamente para bien, porque lo que luego comentaremos, en esta temporada no se había visto que los dos Ferrari pudieran luchar de la forma en la que lo hicieron. No lo habíamos visto, era todo paz y amor para Leclerc. Si venía por detrás tenía que pasar, si iba por delante tenía que quedarse delante, y en este fin de semana, que era Carlos el claramente dominador, pues tenía que luchar el equipo. Así que bueno, situaciones que yo sinceramente no entiendo, pero son las que le está tocando vivir al piloto español, y los únicos que se están frotando las manos por el trato que le están dando a Carlos Sainz son los del equipo Audi, en este caso ahora mismo Sauber. Así que sigan así si quieren perder a uno de los pilotos con más talento y con más proyección de futuro, porque tiene 29 añitos Carlos Sainz. Pues como decimos, hay mucho futuro y mucho presente en las manos de Carlos Sainz, que también ahora desgranaremos a cómo podría esto afectar al futuro o dentro de la estructura Ferrari, o para mirar fuera de la estructura Ferrari.